das vida a lo que estaba muerto. Dijiste a Lázaro, sal fuera. Me diste corona en lugar de muerte. Tu sangre borró mi maldad. Libre soy, libre soy. Das vida a lo que estaba muerto. Dijiste a Lázaro, sal fuera. Me diste corona en lugar de muerte. Tu sangre borró mi maldad. Libre soy. Libre soy. Y en las cadenas fueron rotas. Cristo la muerte venció. Él venció. No ha perdido una batalla. La tumba no le resistió. Las cadenas fueron rotas, Cristo la muerte venció, Él venció, no ha perdido la batalla, la tumba no le resistió. No, es una adoración de corazón, en espíritu y en verdad. Yo después más adelante le voy a hablar sobre las lenguas. Yo le voy a hablar acá así de una, para que entienda qué significa eso. Pero hoy quiero comenzar con algo en este nuevo tiempo, porque sabemos que estamos en un nuevo tiempo. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Eso lo dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es Cristo. Cuando aparece esa palabra allí, Evangelio, el Evangelio es Él, es Cristo. Entonces Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de Cristo porque es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Y cuando habla de poder, la persona para poder ser, todo lo que hemos vivido en estos días, en estos tiempos, en este mes, hemos tenido tiempos maravillosos de ver cosas que nunca vivimos, vivir reuniones, el martes era las 12 de la noche y nadie se daba cuenta que era las 12 de la noche y estábamos acá. Y fue impresionante lo que pasó el martes, fue una cosa que yo en mi vida lo viví, yo siendo pastor ya mucho tiempo, pero estamos en un proceso, en un tiempo de gloria, de ver la gloria de Dios, pero no para que nosotros, como dice la palabra que nos tiró nuestro Padre Espiritual, el primero que llegó acá, que es, el aposento alto es bonito, tenés mucha ganancia, ahí está. El aposento alto es bonito, pero no es para quedarse ahí. No se me haga adicto al aposento. Sí, hágalo en su casa. Ahí y ahí adentro, acá en la iglesia. Vamos a empezar un nuevo tiempo de buscar a Dios como iglesia. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio, Cristo es poderoso. Es poderoso. El poder de Dios es suficiente. Diga conmigo, suficiente. La palabra redención, porque Él es nuestro redentor, es una palabra integral, que implica no solamente salvarlo del infierno,
sino que salvarlo de enfermedades, salvarlo del demonio, del diablo y sus secuaces que entran a veces o que vienen a molestar o que vienen a estorbar. Porque la gente está en esta situación. Mire, cuando Jesús vino y Él se manifiesta en esta tierra, Él vino a hacer tres cosas. Su ministerio, la iglesia, hoy tiene tres cosas para hacer. Tres cosas. Y por alguna razón, un montón de denominaciones solo practican una. Y hay dos que se olvidaron. Y cuando lo ven se asustan. Cuando lo ven se sorprenden. Y cuando lo ven se aturden, como dice la palabra, se turban. Y mire que Él vino a hacer no una cosa. Él vino a hacer tres cosas. Jesús vino a predicar para salvar a las personas. Jesús vino a sanar a los quebrantados. Y Él viene a dar libertad a los cautivos. Ese es su ministerio. Y eso es lo que nos dejó a nosotros. Mire, cuando usted va al libro de Marcos, vamos al libro de Marcos, los primeros capítulos allí. Es tremendo porque allí en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 dice: mas Jesús se retiró al mar, ¿con quién? Con sus discípulos. Ahí está. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió, ¿qué cosa? Gran multitud. Le siguió gran multitud. Pero ¿con quién se retiró Jesús al mar? Con sus discípulos. Dígale a su lado, sus discípulos, dígale, con sus discípulos. Entonces, dice que le siguió gran multitud. ¿Y esa multitud de dónde era? De Galilea, de Judea. Versículo 8, de Jerusalén, de Edumea, del otro lado del Jordán, de alrededor de Tiro, de Sidón. Oiga, a Jesús lo siguieron desde 300 kilómetros, la gente se venía caminando. Tiro y Sidón están en el norte, allá arriba. Y se venían cruzando montañas para estar con Él. Venía gente de todos lados, por eso los menciona. Porque es una geografía bastante amplia la que está acá mencionando. Significa que acá a nosotros nos ha llegado gente de todos lados. Pero un día la perdimos porque no entendimos algo. Acá venía gente de Barat, ¿se acuerda que venía gente de Pergamino aquí? Hacían 200 kilómetros para estar acá. De Rodríguez. El otro día vino gente de Varadero, solo a la reunión. 150 kilómetros de acá. Entonces tenemos que entender que Dios no tiene fronteras. Cuando su manifestación está, no hay fronteras, no hay distancia. No hay distancia, no hay. Y dice la palabra aquí, dice, y oyendo, la gente que hacía, versículo 8, estoy allí a la mitad, oyendo cuán grandes cosas hacía, ¿cuál era el resultado? Grandes multitudes vinieron a Él. Las señales, los prodigios, las maravillas siguen a los que creen, pero tienen un por qué razón, tienen un para qué. Dios no sana por sanar y no libera por liberar, tiene un por qué. Quiero que le quede claro en esta mañana, Jesús como poder, Jesús como el Cristo es suficiente. ¿Es qué? Es suficiente. Significa que hay personas que reciben a Cristo de corazón, toda enfermedad se sana en el acto y todo demonio se va en el acto. ¿Me entiende o no? Porque el poder de Cristo es suficiente, pero hay otros que necesitan procesos. Porque si no, Jesús no hubiese hecho eso. Pero ¿por qué Dios permite entonces procesos, pastor? ¿Por qué? Porque Jesús mismo les dijo a ellos, dice, si ustedes no me creen por lo que yo digo, entonces crean por lo que hago.
O sea, el objetivo de Dios es que la gente crea. Crea. Oigan, sus discípulos, algunos creyeron de una, pero otros dijeron, hubo uno que le dijo, a ver, ¿me permites meter la manito ahí en el costado? O sea, veía el agujero. Lo veía, pero era como un bebé. ¿Puedo tocar? ¿Y Cristo qué le dijo? No, porque aún no me he presentado al Padre. Después cuando vio los agujeros le dijo, a ver, ¿puedo meter el dedito ahí? O sea, lo estaba viendo. Y no creía. Entonces, hay personas que necesitan ver, ¿para qué? En los discípulos algunos dijeron, cuando Él les dijo, yo voy al Padre a preparar lugar y ustedes van a venir, nos faltó el que dijo, pero para, ¿y cómo sabemos que vas para allá y el camino no lo sé? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie va al Padre si no es por mí, mi hijo. Entonces viene el otro y le dijo, bueno, entonces muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, para, si ustedes me vieron a mí, han visto al Padre. O sea, los tipos estaban incrédulos. Necesitaban. Hay personas que necesitan zarandas en serio, como la de Pedro cuando negó a Cristo. Llorar hasta lo más profundo y arrepentirse allá abajo, entrar en una depresión para poder entender. Esa depresión a Pedro le duró un rato. Porque nosotros leemos que sí, lloró amargamente y después se arrepintió. No. Pedro entró en una depresión. Esa depresión lo llevó a juntarse tiempo después con sus discípulos. Seguía deprimido por la que hizo, porque no fue fácil. Y le dice a los muchachos, ¿saben qué, muchachos? Yo me voy a ir a pescar. Yo ya esta milonga ya no la sigo más. Así que yo me voy a pescar. Y los otros que dijeron, vamos contigo. Y ahí que tuvo que hacer Cristo, aparecerse otra vez. Y sacarlo de esa depresión a Pedro, decirle, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas más que estos? Sí, Señor, te amo. Bueno, entonces, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro tuvo su proceso. Pablo se convirtió a Cristo cuando lo vio, se entregó a Él. Pero sin embargo tuvo que quedar ciego. Ciego significa quedó ciego de verdad, se enfermó, eso es enfermedad. Él se enfermó y quedó ciego, perdió la visión. 3 días estuvo ciego. Hasta que tuvo que venir uno que no era de nada, era uno de por ahí, y va y le pone los deditos y él vio. Él viendo no creyó. Él viendo no creyó porque estuvo 3 años en Arabia pensando, ¿qué le pasó? 3 años pensando que ese poder que había caído sobre él, ¿qué era? Entonces, familia, las señales están para que la gente crea, porque Dios sabe que el tiempo es poco. No tenemos toda la vida para predicar el evangelio. No tenemos 10, 20, 30, 40 años de garantía por delante. No sabemos si mañana vamos a estar aquí. Pero Cristo pronto viene. Entonces, el avivamiento es transformación para ir a buscar a aquellos que están en necesidad. El avivamiento es el poder de Cristo que viene sobre ti para que tú vayas allá afuera, prediques la palabra, ore por los enfermos, eche fuera demonios y van a ver la gloria de Dios, y eso comienza a traer gente a tu célula. Eso piensa a traer gente a tu casa. Eso va a empezar a traer. Ahora, ¿por qué Dios no te lo da todavía? Porque en tu mente tú tienes que entender que no eres tú, es Él. La gente va a empezar a llevar gente al curandero, que vas a hacer tú. Dios sabe eso. Entonces, familia, tienes que comprender que el avivamiento es para aquellos que se animan a vivir un avivamiento de poder.
No un avivamiento de felicidad, de gozo, de estar bien. No. El avivamiento es avívate. Dígale al que está a su lado, avívate. Entonces, dice la palabra aquí. Entonces multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca. ¿A causa de qué? Del gentío, para que no lo oprimiesen. Es como si yo les dijera a los muchachos, tengan siempre el micrófono ahí atentos, el sonido perfecto, tanto porque la gente está viniendo y tenemos que entrar a hablar, y no tenemos tiempo de, espere pastor, que tenemos que conectar. No. Entonces eso es lo que les dijo. Muchachos, tengan el sonido prendido siempre, ahí, siempre, no lo apaguen. El micrófono atento, apaguen, ahí, nada. Los servidores estén listos. ¿Por qué? Porque había demasiada gente y había que compartir. Entonces, versículo 10. Porque había sanado ¿a cuántos? A muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, ¿qué hacían? Al verle, ¿qué hacían? Se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Estos creen más que nosotros. Mas él le respondía mucho para que no le descubriese, los reprendía. Cállense, no abran la boca. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Cuando el avivamiento se genera en una iglesia, la gente habla. Los pastores hablan. Los cristianoides empiezan a hablar. Los legalistas comienzan a hablar. Los religiosos hablan porque están endemoniados. Y ahí usted tiene que decirle: cállate, silencio. Eso fue lo que le pasó a Cristo. Los demonios empezaron a hablar. Y los demonios, ¿a quién usan? ¿Usted pensaba que era el demonio que estaba hablando? No. ¿Quién se postraba ante él? Eran personas. Cuestionan. Piensan. Cuando usted pensó, perdió. Entonces, Jesús allí se encuentra en una situación dura y difícil. Dice: tengo tanta gente que ¿qué hago? Entonces, versículo 13. Después subió al monte y ¿qué hizo? Y llamó así a los que quiso. ¿Y esos que hicieron? Vinieron a él. Y de toda esa gran multitud que él tenía, ¿a cuántos eligió? A 12. Entonces, ¿cuántos discípulos tenía Cristo? No. ¿Quién dijo que tenía 12 discípulos? Tenía un montón. Acuérdense que él se fue con sus discípulos al mar. Y de toda esa tanda de discípulos, él eligió ¿a cuántos? A 12. Y ellos los iba a transformar luego en los seguidores de él y los que iban a continuar su ministerio. Un ministerio apostólico. Y ahora va a entender esta historia de lo apostólico, porque acá está lo glorioso. ¿Cuántos quieren recibir esto? Entonces, estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Primero, para que estuvieran con él. Y aquí hay algo que tú tienes que entender. Si tú no pasas tiempo con Dios, si no abres tu altar a Dios, si no tienes preparado ese aposento donde pasas horas y horas y horas en su presencia, meditando en la palabra con Él, es muy difícil que se te revele su gracia. Es difícil que se revele esa gracia. Tú tienes que pasar tiempo con Él, no tienes opciones. Él te eligió para que tú pases tiempo con Él.
tiempo con Él. Porque ahí dice que Él los eligió para que estén y pasen ¿qué? Tiempo con Él, para que estén con Él. Para que estén con Él. Porque sin Él no se puede. Y tú tienes que conocer hasta dónde es capaz de llegar Dios. Mira, mientras tú más lo conoces, pero no desde la lectura, sino que desde la experiencia, por obedecer la lectura. Porque si tú solo lees, pero no aplicas lo que lees, oiga, eso no funciona. Eres oidor, pero no hacedor. Y Dios te dice, yo no quiero que ustedes sean oidores, sino que hacedores también de ella. Entonces cuando tú empiezas a leer la palabra y la pones por obra y empiezas a orar y estar allí en su presencia, orando de continuo, y estás 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y comienzas a ser adicto a su presencia, tú vas a empezar a entender algo, vas a entrar en el Espíritu y allí Dios te va a dar algo poderoso. Y te va a dar 3 cosas. 3 cosas. ¿Sabe por qué la mayoría de las iglesias solo usan una de estas 3 cosas? Porque no pasan tiempo con Dios. Hay muchos pastores, yo era uno de ellos, que no pasaba tiempo con Dios. No tenía comunión con Él, solamente mi oración de la mañana, mi oración de la comida, mi oración antes de ir a dormir, y la oración buscando la palabra. Estudiaba la palabra sistemáticamente, muy diligente en eso. La estudiaba. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por ella. Y muchas veces la estudiaba pensando en que la iba a decir acá, pensando en el auditorio que iba a tener. Pero no estaba en su presencia. Aprendí a estar en su presencia y no buscando la palabra, buscándolo a Él, que es la palabra. Él es la palabra. Y yo no entendía eso. Entonces, allí es donde empiezas a revelarte. ¿Y qué pasa cuando tú pasas tiempo con Dios? Cuando estás en su presencia, cuando pasas mucho tiempo con Él, se activa el Evangelio en tu vida. El Evangelio comienza a tomar poder. Y como nos decía un pastor, un mexicano, cuando estábamos desayunando el otro día, el Evangelio comienza a llenarte. Él decía, el Evangelio comienza a llenarte. Y ese Evangelio, dice, te da paz. Ese Evangelio, dice, comienza a dotarte de algo poderoso. Te eleva. Dice, te eleva. Y así ponía así, yo ahí mirándolo. Entonces, familia, ¿cuáles son esas 3 cosas que yo te vengo diciendo? La primera, enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. Versículo 14, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La primera es predicar. Todo el mundo predica el Evangelio, todo el mundo predica la palabra. En todas las iglesias se enseña la palabra, porque la oración solo alcanza para eso, nada más. Pero Jesús no se detuvo ahí con sus discípulos. Él dijo, y que tuviesen, ¿qué cosa? Autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Y qué es autoridad? Autoridad, familia, es poder. Autoridad es determinación. Autoridad es fe suficiente en una decisión para decir algo. Usted tiene autoridad sobre su hijo en su casa, y cuando le da una orden no se la da titubeando, se la da con
autoridad. Convencido, se lo da con poder, se lo da con confianza, se lo da con firmeza, se lo da seguro y le dice, te vas a tu pieza. Y el chico va renegando, pinqui, panqui, 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 pa, pero se va a la pieza. ¿Por qué lo hace? Porque usted impone, ¿qué cosa? Autoridad. Autoridad. Entonces la autoridad es, dígale al que está a su lado, autoridad es dominio. ¿Qué es? Dominio. La autoridad es dominio. Entonces, lo que te va a dar Dios es dominio, poder, autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. Entonces, si tú entiendes y pasas tiempo con Él, Él te va a dar autoridad, te va a dar dominio, te va a dar confianza, la fe suficiente para sanar a los enfermos. Lo segundo y lo tercero, te va a dar autoridad, lo mismo, dominio para echar fuera demonios. ¿Por qué Dios dijo a esos discípulos, yo quiero que eligió a 12, tú vengan para acá, porque yo a ustedes les voy a enseñar a predicar y los voy a mandar a predicar, les voy a dar autoridad para que tengan dominio sobre las enfermedades y sanen a la gente, y segundo, sobre los demonios para que los echen en mi nombre? ¿Ok? Porque eso es lo que Él venía haciendo. ¿Qué hacía con las multitudes Él? Les predicaba, los sanaba y los liberaba. Ok. ¿Eso se quedó con Cristo? No, no se quedó con Cristo. Él se lo transmitió a quién. Ahora entienda, eso es algo que Él tenía. ¿Ok? Era de Él. Él tiene autoridad. Él tiene el dominio. Y se lo dio a sus discípulos, a los suyos. Cuando vamos en Marcos, vemos el desarrollo de esto. Jesús hablando con Nicodemo y enseñándole la palabra, predicándole el evangelio del Cristo, diciéndole, yo soy el Cristo y el que cree en mí no se pierde, mas el que no cree en mí ya ha sido condenado por no creer en mí. Jesús y Nicodemo y varios más allí, Él compartiendo el evangelio y predicándoles de Cristo. Pero también vemos a Cristo sanando a un sordomudo, Marcos capítulo 7 versículo 31, sanando a un ciego de nacimiento, Marcos 8:22, sanando a un leproso, Marcos capítulo 1 versículo 40, sanando a un paralítico, Marcos capítulo 2 versículo 1. Entonces vemos a un Cristo sanando a las personas, ciegos, sordos, leprosos, paralíticos, resucitando muertos. Lázaro, ven fuera. Eso es. Ahora, esos poderes no se quedaron con los discípulos solamente. Y eso es lo que tenemos que entender, familia. ¿Por qué? Porque Jesús liberaba. En el capítulo 9 de Marcos vemos cómo Él libera a un hijo de un hombre tremendo que estaba allí angustiado porque ese demonio desde niño tiraba a su nene en el fuego para matarlo. Y los discípulos no lo pudieron echar. Pero sin embargo Jesús tomó autoridad. Y dice el versículo 20 del capítulo 9. Y le trajeron, dice, y se lo trajeron a Él. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho,
quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumas por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿hace cuánto tiempo que este está así? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ¿qué le dijo? Si puedes hacer algo. A veces la gente te va a preguntar a ti: tú puedes orar por mi hija, puedes orar por alguien, tú puedes hacerlo, tú vas a la iglesia, tú puedes hacerlo. ¿Por qué no oras? Porque está con demonios, ve cosas por las noches. ¿Por qué no haces? Y tú te iluminas y dices: pastor, tengo a alguien, puede venir, pastor, puede orar por ella, por favor. Y usted me llama a mí a cualquier hora para decirme eso. Ahora, ¿por qué no lo hace usted? Es que usted cree que yo tengo el poder de Grayskull. Santo. Mire lo que pasó acá. Muchas veces le echaban el fuego. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: yo creo, pero necesito creer más. Necesito creer más. Yo creo que sí, yo no creo, pero no me alcanza. Aleluya. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque siempre van a estar los que van a venir a ver toda la historieta esta, es como los días pasaba acá. Estaban liberando a alguien, estaban los demás ahí, faltaba que lo estén filmando, ¿no? Había algunos que estaban observando qué pasaba. Pero eso va a pasar siempre, así que prepárate, porque vas a tener los que van a venir a ver lo que tú estás haciendo. Y respondió el espíritu inmundo diciendo: el espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu inmundo, ¿qué hizo? Clamando y sacudiéndole, ¿cómo ahora? Con violencia. ¿Se da cuenta o no? Porque a veces se retuercen como víboras. Dice: y como muerto quedó allí, de modo que muchos decían: se murió. Pero Jesús, tomándole de la mano, dijo: levántate, ven, vamos, arriba. Cuando entró en la casa, y acá viene lo más glorioso, porque cuando entró en la casa, los discípulos se quedaron como usted se fue el otro día desde acá. Muchos el otro día se fueron el domingo pasado, sobre todo. El domingo que estuvo el apóstol acá, muchos se quedaron acá, o cuando estuvo el pastor Nelson, se fueron a la casa y siguieron regulando. ¿Será? ¿No será? ¿Qué será eso? ¿Qué habrá sido eso? ¿Qué pasó? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué será? No, pero eso no es de Dios. No, pero capaz que sí es de Dios. ¿No será que estoy pecando si digo que no es de Dios? Mejor no digo nada. No, pero mejor digo. Oye, y así estaban. Los discípulos les pasó lo mismo, así que no se asuste. ¿Sí? No se asuste. A los discípulos les pasó igualito. Mire estos tipos como estaban allí. Cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: venga, ¿qué? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué usted sí y yo no? Si usted nos dio autoridad, nos está enseñando, ¿por qué sí y yo no? ¿Y qué le dijo? Este género, muchachos, con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Sabe qué significa oración y ayuno? Significa presencia de Dios. No es dejar de comer y echar un rezo a cada rato, no. Es presencia de Dios. Lo que les dijo a ellos: muchachos, ustedes tienen que pasar tiempo conmigo en oración y adoración. Discípulos amados, cuando yo me voy para el monte, ustedes se quedan durmiendo, vengan conmigo, vamos allá y pasemos tiempo. Jesús estaba toda la noche en la presencia de Dios, siendo Cristo.
toda la noche. Se amanecía en la presencia del Padre. Y algunos de los discípulos agarraban viaje y se iban, pero se quedaban dormidos. Y una vez él más le dijo: muchachos, me acompañan a orar, necesito, ya que no vienen por sus cuentas, le digo, vengan. ¿Y qué hicieron los tipos? Se quedaron dormidos otra vez. Entonces, tú quieres, si usted lo desea, lo anhela, si usted quiere que Dios te use y que no tenga que llamar al pastor para hacerlo, sino que usted lo puede hacer, porque tú lo puedes hacer. A mí llámeme cuando quiera, no hay problema. Pero yo sé que Dios va a dotar una iglesia, no a un pastor. Yo sé que el avivamiento es para la iglesia, no es para el pastor. Oiga, yo no quiero ser la estrella de este lugar. No. La estrella es una sola y se llama Cristo. Pero si usted deja que solo sea yo, usted me va a partir por la mitad. Si usted de verdad me ama, ahora estoy hablando de mí, si usted de verdad me quiere, entre en el avivamiento conmigo. Porque si solo entro yo solo, va a pasar como muchos lugares. Y usted me está poniendo en la mira para que el diablo me dé con todo lo que tiene, mientras que usted está relajado ahí. No, entre en el avivamiento conmigo. Entonces no va a ser la iglesia del pastor Teo, va a ser la iglesia CCF la poderosa. Cualquiera de ustedes va a tener la autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar el evangelio. Todos ustedes, pero ¿sabes qué es lo más poderoso? Si hay una cadena, Cristo, los discípulos y sus discípulos, significa que no solo tú lo vas a hacer, tú le vas a pasar eso a tus hijos. Vas a ver a tus hijos predicando la palabra, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Tú vas a ver a tus nietos sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio, porque eso se pasa, gente, se pasa. Y basta de tener hijos en las drogas, hijos delincuentes, hijos que están mal. Eso es el diablo. Dios quiere levantar una generación de honra, quiere levantar una generación útil, una generación que vaya llevando la luz a la oscuridad. Entonces vas a dejar de pensar que tus hijos están en la droga, están mal, están en la cárcel, están presos. ¿Por qué pasa eso? Porque esos son tus resultados hoy. Es porque no pasaste tiempo en la presencia de Dios. Porque elegiste más estar con el diablo que con el Padre. ¿Y qué crees? ¿Cuál es el resultado? Porque la incredulidad te lleva a eso. Pero cuando tú buscas a Dios y le entregas a Cristo tus hijos y tus nietos, no vas a luchar más. Porque tú sabes que si ellos, viéndote a ti, aprenden a estar en la presencia. Hay alguien que escuche esto aquí. Si ellos viéndote a ti, aprenden a verte a ti y escuchan que en la habitación estás en la presencia, ellos lo van a hacer. Y cuando ellos lo hagan, familia, duerme con frazadas, tranquilita, tranquilito, porque tus hijos ya están en la gloria del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que restaurar el altar en su casa. Tienes que hazte un lugar. Hazte un lugar donde tú pases tiempo con el Padre, horas y horas. Pastores, que yo trabajo mucho de noche. Él te va a dar el descanso, porque esto es sobrenatural. Para cerrarte esta palabra, tengo mucho para decirte, mucho, pero vamos a ir despacito. ¿Cuántos quieren ir despacito? Yo quiero ir despacito.
salvación, sanidad y liberación. Eso es el ministerio. La iglesia lo hizo. Domingo que viene vamos a ver cómo esto se generó en la iglesia y cómo en la iglesia primitiva pasaban todas estas cosas. Pero quiero que entiendas algo, familia. Quiero cerrarte esta palabra de hoy con Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 3, versículo 19. Hay un problema que el ser humano tiene. Por esa razón no llegan a ser personas ungidas. Por eso a veces usted ve que son pocos. Pero la palabra que yo recibí de parte de Dios no es yo, es una iglesia avivada. Y voy por ello. Yo voy ahí. Le dije a Dios, listo, acá estoy yo, vamos. Entonces, Dios te está buscando a ti hoy, está llamando. Él está llamando. Tú tienes que ser apartada para el avivamiento. Si tú te apartas, no quiero que vengas a mí después de la reunión y digas, pastor, cuento con usted. No. Quiero que te metas en la intimidad con el Padre. Él solo te va a levantar. Porque tus frutos van a hablar. Tú me puedes decir mucho a mí, pastor, yo estoy con usted, yo voy con usted, vamos. No. ¿Y los frutos qué? No necesitas que yo lo sepa. Tú necesitas que Él los entere de esa decisión. Entonces, hoy Dios aquí va a llamar a personas que van a entrar en su presencia, en esa presencia, para alcanzar la gloria y el avivamiento. Pero tienes que ir con una mente. Capítulo 23 de Número, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque esta palabra es clave, familia, para que usted entre en la presencia de Dios. Una de las cosas que yo entendí, por las cuales yo no discuto con Él, y no le reclamo tampoco, sino que le creo, y le creo como un niño a lo que Él dice y que haga, es que Dios no es... Dios no tiene cerebro como tú. No tiene. No hay un solo versículo que diga que Dios tiene cerebro como tú lo tienes. Él dice, mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Mis caminos nada que ver con los tuyos. La palabra dice que el agua del mar de la tierra cabe aquí y la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia dice que Él estira las estrellas como si fuera una cortina. Las conoce cada una, dice, y tienen nombre. Ese es nuestro Padre eterno, poderoso. Ese Padre que yo creo hace salir agua de la roca, abre el mar rojo, cae maná del cielo, transforma el agua en vino. Ese Dios que yo creo, ese Cristo que yo creo, toca a los leprosos y ellos sanan. Ese Cristo que yo creo le pone los así a los sordos, así, ¡pam! Y ellos oyen. A los paralíticos dice, levántate. Los educa un rato, pero después le dice, toma tu lecho, listo, ya está, no discutamos más, dale vos, levanta tu cosa y dale, andate. Así hace. Toma tu lecho, levántate y vaya tranquilo. Entonces ese Cristo maravilloso que yo tengo, no sé si el que usted tiene usted, pero el que yo tengo, hace cosas sobrenaturales.
El problema es cuando usted lo razona. El problema es cuando usted empieza a pensar a Dios y empieza a razonar la palabra. La palabra no se razona, la palabra se medita y se cree por fe. A Dios se lo cree por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, familia, tú vas a entrar en tu casa, en tu lugar, en ese lugar que tú vas a crear, vas a entrar en su presencia, pero recuerda, no estás con un ser humano, estás con un Dios sobrenatural. Y eso es lo poderoso. Por eso la iglesia de hoy sigue. Y le voy a decir una sola cosa más. El mundo está viendo la iglesia. El mundo está viendo la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está teniendo una autoridad que nunca tuvo en este mundo. Y la gente, los grandes están viendo que en la iglesia hay algo, dice, y dicen, yo no sé qué tienen, pero lo único que sé, que hay algo allí que no sé qué es. Y lo dicen, y buscan. Y Puyaro, gobernador de Santa Fe, dijo públicamente a las iglesias, yo les pido que lleven una Biblia a cada familia de la provincia. Y les dijo, y lleven a Cristo a cada hogar, porque es el único que nos va a sacar adelante. ¿Y qué pasó en la provincia de Santa Fe? ¿Qué está pasando? Se cortó el que mataban 3 personas por día. Ahora está tranquilita la cosa. Es una provincia que está creciendo. Las demás no crecen la siembra, a ellos les crece. Esa provincia de los días se inundó, sin embargo no se quemó la siembra, sigue estando. Lo sobrenatural está allí, ¿pero por qué? Porque hay un corazón que dijo, vamos. Así es que, familia, yo te invito a que te pongas de pie ahora ahí y tomes la decisión, esa decisión de decirle al Señor, Señor, yo quiero empezar a tener tiempo contigo. Yo quiero pasar tiempo contigo. Quiero aprender a estar en tu presencia. Quiero que le digas con tus palabras, como yo se lo dije hace unas semanas atrás, Señor, yo no tengo idea lo que está en tu presencia, pero quiero hacerlo. Señor, yo no sé, no tengo idea lo que es hablar en lengua, nunca lo hice, pero ahora lo hago. Señor, yo no sé lo que es derramar mi espíritu ante ti, jamás lo hice, pero ahora lo hago. Porque le dije, Señor, enséñame. Esa fue mi palabra, esa fue mi petición, reconocer que Él es Dios. Y dije, Señor, ayúdame, enséñame, yo no sé cómo hacerlo. Yo quiero. Le derramé mi corazón y dije, Señor, yo quiero, entonces dime cómo, enséñame. Y empezaron a pasar las cosas. Entonces eso va a empezar a pasar en ti. Santo. Aleluya. Mira, si hoy estás enfermo, tú de acá te vas sano. Sano. Sana. Es así. Si tú estás enfermo, si hay una dolencia en los huesos, en tu cabeza, en tus intestinos, tu hígado, eso se sana. Listo. Porque el poder de Cristo lo sana, es suficiente. Y si hay demonios que están ahí atormentándote, esos se van de una hora en el nombre de Jesús, salen de ti. Rapidito nomás salen de ti. Yo lo haré, te obedeceré.
reservas ni condiciones te serviré.